Vi, hermanos, ahí lección número 7, 16 de abril. Isaías, vamos a estar leyendo ahí Isaías capítulo 53, hermanos. Ahí vamos a estar dando la lección en esta mañana. Isaías capítulo 53. Gloria al Señor. Grande nuestro Dios. Vamos a dar lectura ahí, hermanos. Isaías capítulo 53, vamos a leer del 1 al 9, gloria al Señor. Vamos a lectura ahí del 1 al 9, y ahí vamos a estar dando la lección en esta mañana. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Vayamos, hermanos. Isaías 53, del 1 al 9, dice la palabra: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, poniéndonos en sus manos, que usted nos dirija, que usted hable por medio de su Espíritu Santo. Venga usando mi vida, Señor, en esta mañana, que podamos hablar palabra, que seamos administrados, que seamos edificados, que podamos crecer cada día en ti, Señor, y podamos ser fieles, firmes, Señor, esperando ese regreso por tu pueblo. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos, y que tu Espíritu Santo dirija esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. La lección, hermanos, es lección número 7. Las Escrituras cumplen las Escrituras. La palabra se cumple. En otras palabras, es el tema en esta mañana. La profecía se ha dado, y la profecía da su cumplimiento. Tenemos que entender, hermanos, que toda esta palabra que está escrita en este libro se ha ido cumpliendo al pie de la letra. A veces la gente no puede mirar o no puede entender, porque realmente no conoce la palabra, realmente no lee la palabra. Si la gente leyera, hermano, el contenido de las profecías y viera el cumplimiento de su palabra, de qué manera se ha estado cumpliendo día tras día. Vemos todo escrito, pero no vemos el cumplimiento. No estamos leyendo, hermanos, cómo el Antiguo Testamento se da la profecía, y luego en el Nuevo Testamento estamos viendo esa profecía cumplida, de cómo Isaías 700 años antes de Cristo, hermanos, escribió esta palabra de Isaías 53. 700 años antes de Cristo, hermanos, se escribe esta palabra. Y sin embargo, hermanos, da el cumplimiento en Cristo. Y aún la gente no cree, aún la gente duda, aún la gente se siente como que sabe todo, como que ellos entienden, como que la vida es solamente pasajera. Como dicen algunos, hay que disfrutar la vida porque es corta. Empiezan a deleitarse en el pecado, en la inmundicia, y realmente el interés de Dios es que hemos sido criados para su gloria y para su alabanza. Y la gente piensa que solamente por estar aquí le van a dar rienda suelta a la vida y destruir su vida, sin saber para qué Dios nos ha creado, para su honra, su gloria y su alabanza.
Así dice la Escritura en esta mañana. El texto dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley, desde Moisés, en los profetas y en los salmos. Es lo que dice Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 44. Para que se cumpliese, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 44. El tema central de esta mañana, hermanos, es: las profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento que fortalece nuestra confianza para discernir el mensaje de Dios. Entre más estudiamos, hermanos, entre más leemos la palabra y estamos viendo, si usted mira solamente, estamos al ver este Isaías 53, hermano, que creo que lo trae el escritor en esta mañana, como hemos visto el cumplimiento en esta semana pasada que tuvimos, hermanos, sobre la semana mayor, la semana de la muerte y crucifixión de Cristo. Nos da una enseñanza de cómo el profeta Isaías, hermanos, lo profetizó, lo declaró. Aquí, hermanos, tal vez, como dice el escritor, hermanos, estaba hablando del pueblo que había sido esclavo, que había sido llevado a Babilonia, que los justos, junto con los injustos, sufrieron martirio, los persiguieron, los maltrataron, y aún así permanecieron siendo el pueblo de Dios. Una de las evidencias más poderosa de la inspiración de las Escrituras, hermanos, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento al estudiar el Nuevo Testamento. Que se cumplieron en el Nuevo Testamento, nuestra fe se fortalece y tenemos la herramienta que necesitamos para compartir el mensaje. Amén. Si usted quiere testificar y usted quiere hablar realmente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, solamente compare lo que dijo Isaías y lo que vino a hacer Cristo en la cruz. La palabra en el Antiguo Testamento viene a dar el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Si usted recuerda el camino a Emaús, estos dos personajes iban caminando y hablando de lo que había sucedido en Jerusalén. Pero sin embargo, ellos no entendían el que les hablaba. Les ardía el corazón, sentían un fervor al hablarles Jesús la palabra, pero sin embargo no pudieron captar, porque ellos mismos sabían que Cristo había sido crucificado y había sido sepultado. ¿Cómo podían entender que el que iba caminando a su lado era Cristo, que ya había resucitado? Les ardía el corazón. Y entonces es cuando les dice, hermanos, claramente, para que se cumpla la palabra de los profetas, para que se cumpla la ley de Moisés y para que se cumpla los salmos de David. Todo esto tuvo que acontecer para dar cumplimiento a toda esta palabra que fue escrita antes de que Cristo viniera. Tenemos que ver que las Escrituras, hermanos, se cumplen de nuevo. Y aún en el Nuevo Testamento hay palabra que se está cumpliendo hoy en nuestros días. No vemos, hermanos, los gobiernos de qué manera están actuando. Vemos el pecado, hermano. Ahora a lo malo le dicen bueno. A lo que la palabra dice es pecado.
el hombre dice es amor. La Biblia le habla abominación. El hombre le dice amor. Tenemos que ver el tiempo que estamos viviendo. Y sin embargo, tenemos que despertar del sueño que la iglesia está pasando y despertar. Que el tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles y es necesario que el hombre busque a Dios. Es necesario que busquemos a Dios. Hay pasajes proféticos en el Antiguo Testamento que tienen cumplimiento, tanto cercanos como lejanos. Acontecimientos que son más cercanos que lejanos, distantes del tiempo mismo de los profetas. Cuando un profeta comunicaba la verdad de Dios, un evento más cercano pudo haber sido su enfoque principal. Esto es lo que queremos entender en esta mañana. No sé, cuando usted leyó la lección, entendió. Ahorita vamos a ver, hermanos. Pero tenemos que entender, cuando el profeta estaba hablando, ¿cuál era el enfoque del profeta a hablar esta palabra profética? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento para que el profeta hablara esta palabra? Y para que se cumpliera, o más bien, Cristo dijo, yo vine a cumplir. Yo vine a hacer que la palabra sea cumplida. Él vino a dar cumplimiento a esta palabra. Un evento más cercano pudo haber sido un enfoque principal para que el profeta hablara. Aunque el mensaje fundamental de Dios era acerca de Jesús, desde nuestra propia perspectiva, el acontecimiento o las circunstancias más cercanas al profeta se ve como un tipo representando, así como vemos el Antiguo Testamento, hermanos, el sacrificio del cordero, el sacrificio del becerro. Así como vemos estos sacrificios, hermanos, es un tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer. Entonces, estas profecías que habló el profeta Isaías, ahí en Isaías 53, el significado mayor que se encuentra en Cristo, como dijo Pablo en 2 de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. El sí y el amén. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. Toda la palabra, hermanos. Como dice Moisés en Génesis, que le dirá en el calcañar. ¿De quién está hablando, hermano? O como dice Moisés, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando aquellos pueblos había pecado, Dios envió serpientes para que los mordiera, y todo aquel que era mordido moría. Y sin embargo Moisés levanta una serpiente en el desierto de bronce, y dice la palabra que Dios le ordenó y le dijo, levántala. Y todo aquel que sea mordido, que solamente mil la serpiente, y será salvo, sano. Y así fue. Y se declara en el Nuevo Testamento, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y fue levantado en una cruz y crucificado. Pero todo aquel que lo mirara y creyera en Él sería salvo. Simplemente, hermanos, las profecías de todo, desde Moisés, desde David, desde los profetas, se vienen a cumplir. Si la gente supiera y entendiera toda esta palabra, hermano, el mundo sería diferente. Aún dentro de la iglesia, hermano, estamos dentro de la iglesia y no hemos entendido el propósito por el cual Dios nos ha llamado. El que está dentro no entiende
Imagínense el que esté afuera. Si escuchamos la palabra y no entendemos la palabra, ¿qué va a suceder el que está afuera? ¿Que no se congrega? ¿Que no busca de Dios? ¿Su entendimiento está cegado? ¿O aún dentro de la iglesia habemos pueblos cegados por el enemigo? Que no se han abierto nuestros ojos y poder ver la grandeza y el propósito de Dios para nuestras vidas. La primera porción de Isaías 53, 7 al 9 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué inspiró a Isaías a hablar esta palabra? ¿Qué vino a inspirar a Isaías a dar esta palabra? Si vemos Isaías 41:8, Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. ¿Cómo le llama Israel? Siervo. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. ¿A quién le habla? Al pueblo. ¿Quién es el siervo? El pueblo. Mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. Y le dice al 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos esta porción de Isaías. El pueblo estaba siendo cautivo. El pueblo estaba sufriendo. Y le dice mi siervo al pueblo. Así le habla Isaías. Entonces, cuando da esta palabra o esta profecía, que dice las palabras de Dios a través del profeta Isaías, unos 700 años antes de Cristo. ¿Cuándo se dio esta palabra? 700 años antes de Cristo. Llevaban un mensaje poderoso para el pueblo. En el momento que Isaías habla esta palabra, le está dando este mensaje al pueblo. Su infidelidad. El pueblo fue un pueblo infiel, hermanos. Siempre desobedeció. Siempre se fue dirigido a lo malo, en vez de buscarlo a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. Principalmente la idolatría, la inmoralidad. El pueblo fue un pueblo infiel. El mismo Jeremías dice que Dios quiso divorciarse del pueblo, dejarlo, porque fue un pueblo infiel, un pueblo rebelde, un pueblo malo. Fácil caminaba el pecado. Su infidelidad persiste al pacto de Dios y resultaría en la pérdida de la tierra prometida. Y serían invadidos por el poderoso imperio babilónico. Por eso ahí en el 41 le dice Isaías: pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y la tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú te escogí, y no te deseché.
a este pueblo siendo cautivo por ser un pueblo infiel, hermano. Que dice, y serían invadidos por la poderosa Babilonia y conducidos al exilio. Pero este no sería el final de la historia. El Dios Redentor, que los había formado, en primer lugar, los había librado de Egipto. Usted recuerde, hermanos, cuando Dios te saca del pecado, hermano, Dios tiene un plan para tu vida. Y a veces nosotros, hermanos, somos rebeldes y no queremos captar el mensaje que Dios nos ha dado. Y por eso vienen las consecuencias. Este pueblo tuvo que ser cautivo a Babilonia, pudiendo estar en su tierra, alabando a Dios, pero por su pecado, por su infidelidad, fueron cautivos. Y la profecía de Isaías anunciaba ambos eventos: de que Cristo vendría y también de que el pueblo iba a ser rescatado, iba a ser redimido de la esclavitud. Así como lo redimió de Egipto, iba a ser redimido también de Babilonia. Iba a ser libre. Al hablar de la liberación del pueblo de Dios, Isaías describió un siervo justo y sufriente que padecía por el pecado del pueblo. Isaías a menudo describe al pueblo de Israel colectivamente como el siervo. Así le habla al pueblo. Isaías le habla al pueblo como siervo. De modo que esta profecía del siervo sufriente puede haber apuntado con su contexto más cercano el sufrimiento de Israel. Fieles que experimentaron opresión o experimentaron muerte en el exilio cuando estaban en Babilonia, junto con sus compañeros, con sus compatriotas, justos e injustos, sufrieron lo mismo. El cumplimiento cercano, limitado, adquiere un significado ilimitado. El cumplimiento final que se encuentra en ¿quién? En Cristo. Al final, como dijo el apóstol Pablo, toda la promesa de Dios son en Él, en Cristo. Y sí, y el amén, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, que son un resonante sí. En Cristo da el cumplimiento de todas las profecías. Y si podemos ver, hermanos, esta profecía de Isaías, ahí en Mateo 26, 59 al 68, Marcos 15 del 1 al 5 y Lucas 23 de 6 al 12. El cumplimiento por parte de Jesús de Isaías 53, 7 y 9. Cuando dio la profecía, el pueblo estaba cautivo y dio la palabra según la necesidad del pueblo que estaba en ese momento, pero sin saber que estaba hablando proféticamente también el cumplimiento de lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Por eso dice claramente, quizás este fue uno de los textos que Cristo resucitado citó a los discípulos, al que se hace referencia en el versículo clave de esta semana. Sabemos que Felipe se refirió al conversar con el eunuco etíope. ¿Recuerdan ahí en el libro de los Hechos que el etíope leía Isaías y le pregunta a Felipe, ¿entienden lo que lees? No hay quien me lo explique. Estaba muy reciente el sacrificio de Jesús en la cruz. Era el mensaje del Cristo resucitado, de Isaías 53. El eunuco iba leyendo Isaías, pero no entendía. Pero va el profeta, el siervo, hermanos, y le predica y le enseña. Y aún dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos
Sabemos que Felipe se refirió al conversar con el eunuco etíope en Hechos 8:32. Los primeros discípulos seguramente consideraron profundamente las palabras de Isaías y todo lo que había oído sobre el sufrimiento de Jesús, hasta que eventualmente comprendieron cómo el cumplimiento, las escrituras, Jesús fue angustiado, Jesús fue afligido por falsas acusaciones, burlas, azotes, fue interrogado por el sumo sacerdote, por Herodes, por Poncio Pilato, sin que nadie hablara en su favor. El león de Judá fue el cordero sacrificial. Él tuvo plena confianza en Dios y aceptó su voluntad. Este es lo más hermoso, que dice la palabra que como cordero no abrió su boca. No hubo quien lo defendiera y ni él tampoco se defendió. Él vino solamente a confiar y aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a hacer, más bien, la voluntad de Dios? A cumplir la voluntad de Dios. Porque usted y yo no estamos aquí por casualidad. Usted no está aquí nomás porque vino una vez o dos y ya. No. Aquí está usted por un propósito. Que usted no quiera entender cuál es el propósito por el cual Dios lo ha enviado, es otra cosa. Pero Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Y Él quiere cumplir ese propósito en tu vida y en la mía. Pero tenemos que estar dispuestos. Jesús aquí, Él tuvo su plena confianza en Dios y aceptó su voluntad. Vino a cumplir el propósito por lo cual Dios lo había enviado. A morir y a perdonar nuestros pecados. Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Él vino, hermanos, a morir en la cruz para perdonar sus pecados y los míos. Y nos ha hecho libres de la muerte y nos ha dado vida eterna juntamente con Cristo. Pero hay que aprender a vivir más bien esa confianza en Dios y aceptar su voluntad. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. En el cumplimiento cercano, hermano, de esta profecía, el sufrimiento del exilio babilónico, está el pueblo cautivo en Babilonia. Fue compartido por los fieles y los infieles. Los dos pasaron lo mismo. Tanto fieles como infieles pasaron lo mismo. Por las consecuencias del pecado de uno, le llevaron todos. Puede ser útil recordar la inquebrantable fidelidad de Dios, de Daniel y sus amigos. Usted recuerda Cedrac, Mesach y Abednego cuando fueron enviados al horno de fuego, hermanos. Isaías pudo haber estado apuntado el testimonio de los israelitas fieles como estos, que no quisieron doblegarse al pecado y le fueron fieles a Dios. En medio de toda circunstancia, fueron fieles a Dios. ¿Y qué les sucede? Fueron aún del horno, fueron liberados.
los echaron y se pasearon entre el horno. Cuando los sacaron, dice la Biblia, que ni aún a humo olían, ni su cabello se quemó, aún caminando en el fuego. Y cuando fueron a ver, dice, no fueron 3, 4 los que echamos. ¿Quién es la otra que anda ahí? Podemos ver realmente, hermanos, la protección de Dios en medio de las circunstancias. Su sufrimiento y merecido junto a sus compañeros israelitas, dice, una medida de expiación para Israel. En cambio, el cumplimiento final de estos versículos por parte de Cristo proporcionó la expiación perfecta que merecía nuestro pecado. En Marcos 15, 22 al 15, San Juan 19, 32, 35, Primera de Pedro 2, 19, 25. A diferencia de los infieles en Israel que sufrieron juntos al siervo fiel, nosotros no sufrimos juntos con Jesús. El pueblo fue cautivo y fieles y infieles sufrieron el cautiverio. Pero sin embargo aquí, el único que murió en la cruz fue Cristo. Nosotros no tenemos que morir en la cruz. Solamente hay que creer en ese sacrificio. Esa es la diferencia. Fiel y no fieles sufrieron juntos. Pero dice, la palabra de Isaías se hace realidad en este sentido mucho mayor que su explicación final. Como dice el himno, que Jesús realmente lo pagó todo. La vida cristiana puede incluir sufrimiento como seguidores de Cristo. Jesús dijo, el discípulo no es más que su maestro. Si él fue perseguido, podemos esperar un trato similar. Sin embargo, nuestra expiación es únicamente a través del sufrimiento de Cristo. No tenemos que morir en la cruz del Calvario, porque Él ya lo hizo por nosotros. Enfermedades, problemas, angustias, todo esto lo que el enemigo quiere poner en tu vida para desanimarte a perseverar. Estas son las pruebas, hermanos, que pasamos o que experimentamos cada uno. Diferentes dificultades, hermanos, que hemos experimentado, hermanos. Pero esto solamente es, tenemos que serle fiel y perseverar a la meta final. Siempre les digo, la Biblia dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a serle fiel a Dios, hermanos. En lo poquito que podamos, vamos a serle fieles. El cuerpo quebrantado de Jesús proporciona primeramente nuestra sanidad espiritual y el perdón de los pecados y la restauración de relación con Dios. Cristo vino a restaurar al mundo con Él, con Dios. Y ese es nuestro trabajo, hermanos. Restablecer la comunión de la gente de afuera con Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿A cuánto estamos restaurando? ¿A cuánto les decimos que Dios quiere cambiar su vida? ¿A cuánto le declaramos? Él te quiere perdonar. Él te quiere sanar. ¿Cuánta gente, hermano, está sufriendo? Mire, millones de gente que estuvieron dentro de la iglesia o han vivido toda su vida en la iglesia y ni aún le han conocido, están sufriendo por tiempo de prueba, pero ni aún ahí se humillan. Amén. Estoy sincero. Multitud de pueblo que se ha criado dentro de la iglesia, ha experimentado, ha recibido milagros,
ahorita está apartado y está sufriendo y no quiere volver al Señor. Las pruebas vienen. ¿Qué le sucedió al pueblo? Iban al pecado, venía el castigo de Dios y el pueblo se humillaba y Dios obraba. ¿Qué dice una de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Pero ¿qué pasa? Ni nos humillamos, ni lo buscamos, y sí queremos recibir un milagro de parte de Dios. Queremos la bendición, pero yo no quiero darle nada a Él. No quiero servirle. No quiero bendecir su nombre, pero sí quiero la bendición de Dios. Y eso no se puede así, hermanos. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Muchos quieren buscar la añadidura y después quieren buscar a Dios. Cuando tengan la añadidura, se van a olvidar de Dios. Quiero un trabajo. Que Dios me dio un empleo para estar en la casa de Dios cerquita. Se olvida. Es triste, hermanos. Pero lo material nos aparta de Dios. Lo siento, hermanos. Pero el materialismo te aparta de Dios. Yo les soy sincero. El materialismo te aparta de Dios. Porque perdemos la mirada de Él a lo que estoy recibiendo. Ese es el problema. No que el dinero sea malo. El dinero no es malo. Eres tú. ¿Dónde pones tu mirada primero? ¿En lo que te rodea? ¿En lo que tienes? ¿O en Dios? ¿Dónde ponemos la mirada? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En lo que tengo? ¿En mis amigos? ¿O en Dios? ¿Dónde está, hermanos, la mirada? Miren, todo lo que tengo porque he trabajado todos estos años. ¿Quién te ha dado salud y fuerza? ¿No ha sido Dios? Si Dios no te hubiera dado salud y fuerza, no tuvieras lo que tienes. Lo tienes por Él. Pero la gente no quiere reconocer, mire, ¿dónde estoy ahora? Por mi trabajo. No, porque Dios te ha dado la fuerza. Dios te ha dado la salud. Tenemos que entender y agradecer al que todo lo puede. Aquí vemos, hermanos, la sanidad que da Dios por medio de Él. Por su llaga hemos sido curados. Aquí dice, el cuerpo quebrantado de Jesús proporciona realmente nuestra sanidad espiritual, el perdón de los pecados, la restauración de relación con Dios. Esta es nuestra máxima sanidad. Como ha enfatizado el doctor Daniel Pecota, profesor de la Universidad de Northwest, toda sanidad está en la expiación de Cristo, aunque no de la misma manera. Nuestra sanidad espiritual, que deriva de las obras expiatorias de Cristo, está garantizada. Aceptarlo a Él resultará en sanidad espiritual inmediata. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, viene la sanidad espiritual inmediata. La sanidad física también está provista a través de la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. La sanidad física también está por Él, pero no de la misma manera. Algún día, todos experimentamos una sanidad completa, pero no todos reciben sanidad física en el momento mismo de la petición. ¿Y sabe por qué? Por nuestra falta de fe. El que recibe es por fe. Tenemos que aprender que recibimos las cosas por fe. Al que cree, todo le es posible, hermano. Al que cree. Mire, me pueden decir, todos creen. Sí. Con palabras yo le puedo decir, yo creo. Pero yo quiero con mis hechos
decirle que yo creo. Por mis hechos, por mi testimonio, por mi vida. Enseñarle que yo creo en un Dios poderoso, en un Dios soberano, hermanos. Experimentar esa misma salvación, esa misma sanidad, porque le creo a Él. No porque dudo, no porque pienso mal, no porque desconfío de alguien, no porque no le creo. Todas estas armas el enemigo viene a usar. Y seguimos en la misma situación, porque estamos viendo el que me rodea y no miro al Señor. Tenemos que ver al Señor, no al que me rodea, hermanos. El hombre le va a fallar. El único perfecto es Cristo. El único perfecto, hermanos, es Él. Y Él no lo va a defraudar. Créale a Él. El Salmo 22, hermanos. Un salmo profético, hermanos. ¿Qué es lo que David estaba pasando en ese momento para que él declarara estas palabras? ¿Qué estaba pasando el salmista? Dando un grito de angustia y un canto de alabanza en el Salmo 22. ¿Qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fueron las palabras de Cristo al estar en la cruz? Cuando Él declaró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué decía la gente? Se burlaba de Él. Este salvaba a la gente y no se puede salvar a sí mismo. Le está hablando Elías, que venga y lo libere. ¿No se burlaron? Cuando Él dijo en su palabra que Él vino a cumplir la palabra de Moisés, de los profetas y de David. ¿Qué estaba pasando David para que declarara estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué situación estaba pasando David para aclarar esta palabra? Y Cristo vino a cumplir esta palabra. Y si vemos más adelante, hermanos, si vemos aquí en el 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, oradores de mis manos y mis pies, contar pues todos mis huesos. Y mire, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Qué dice el 18? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Qué hicieron con Cristo? ¿No le quitaron su vestidura y echaron suerte? David lo dijo, hermanos. ¿Qué estaba pasando David para hablar este salmo profético? ¿Qué sufrimiento estaba pasando David para hablar esta palabra? Y Cristo mismo dijo, yo vengo a cumplir la palabra de Moisés, la palabra de los profetas y la palabra de David. Él vino a dar cumplimiento a esa palabra. ¿Qué estaba pasando David para que hablara esta palabra y para que Jesús la viniera a cumplir? Un salmo profético que dice, Jesús explicó a dos de sus seguidores en el camino de Maús. Eso está en Lucas 24, hermanos. Lucas 24. Quiero que veamos esa porción. La prediqué el domingo a la mañana, domingo pasado. Pero este rumbo en Maús 24 que dice, hermano, yo quiero que tengamos énfasis en lo que dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo a todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que decía de mí. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero otras palabras, para que se cumpliese esa palabra desde Moisés hasta los profetas. Y dice, en el Antiguo Testamento apuntaba a su ministerio como rey mesiánico. Jesús es el hijo de David, que inauguró el reino justo y eterno que Dios había prometido. También cumplió, dice, el patrón davídico de poner a fin la oposición o el abandono seguida de la exaltación. El Salmo 22
encuentra un máximo cumplimiento de Jesús. No brinda suficientes detalles para determinar un escenario histórico específico en la vida de David, pero ciertamente describe un tiempo de profunda opresión. Se encontraba el salmista. Sin embargo, la relación íntima de David como Dios y su confianza en él permanece intactas a pesar de sus sentimientos y su abandono. El salmo pasa por etapas de queja, declaración de confianza y petición de ayuda. Así pasa el salmo. Empieza con una queja, declarando la confianza y la petición de ayuda. En sus versos finales entra en reconocimiento lleno de alabanza por la acción fiel de Dios. Vendrá, anunciará su justicia al pueblo no nacido aún, anunciará que él hizo esto. El Salmo 22:31, cuando todo parece sombrío y sin esperanza, David podía celebrar la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos momentos en que parezca haber esperanza, Dios es fiel y podemos celebrar su fidelidad. Escuchen, no hay esperanza, pero confío en Dios. Mis ojos naturales no pueden ver la respuesta, la solución a la situación, pero confío que Dios sí lo puede hacer. A mi vista no se puede, pero confío que Dios lo puede resolver. Lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Esto es lo que nos quiere enseñar el profeta en esta mañana. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Lo que para mí es imposible, para Él es posible. Pero tengo que aprender a confiar en Él. El cumplimiento del Salmo 22, que es Mateo 27, 45 al 49, Salmo 31, del 1 al 5, y Lucas 23, del 44 al 49. ¿Qué dice? El citar el Salmo 22. Jesús identifica con la intención entre la confianza y la intimidad profunda por un lado, y el dolor del aparente abandono mientras cargaba con los pecados del mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mismo Cristo se sintió solo al cargar el pecado de todo el mundo. Jesús confiaba en que su Padre traería triunfo a su circunstancia. Algunos de los que escuchaban Jesús confundieron su clamor con un llamado a Elías, y usaron esto como una ocasión para burlarse aún de Jesús. La última palabra que registra en Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, reflejan las palabras de David: en tus manos encomiendo mi espíritu. Si vemos el Salmo 31:5, que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de mi verdad. ¿Qué hizo el salmista? Habló esta palabra, una declaración de confianza en Dios, y Jesús vino a dar cumplimiento a esa palabra. A pesar de las burlas, uno de los observadores más cercanos, un oficial romano que precedía la crucifixión, reconoció y declaró la justicia de Jesús. David experimentó opresión, pero fue vindicado por Dios y elevado a rey. En un sentido más completo, Jesús cumple un patrón davídico. Padeció el máximo sufrimiento al llevar nuestros pecados, pero experimentó la máxima vindicación en su resurrección y exaltación a la diestra del Padre. Al ver esto, David fue restaurado como rey, al ver el sufrimiento. Pero sin embargo, Jesús vino a cumplir lo más elevado, hermano, que podía ser: volver a su trono con Dios.
Y este es el cumplimiento de la palabra. Cada porción de la palabra tiene su cumplimiento. Aunque a usted y a mí nos parezca demasiado tiempo, que nunca va a llegar, que nunca se va a cumplir, Dios da el cumplimiento. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Solamente confiar en Él. Sobre todas las cosas, ponga su confianza en Dios. Dios quiere dar ese cumplimiento en su vida y en la mía. Pero yo tengo que permanecer. Dios quiere hacer una obra completa en nosotros. Dios quiere usar su vida, hermanos, y la mía. ¿Cuántos han dejado? ¿Cuántos se han apartado? ¿Y cuántos se han rebelado? Porque han perdido la mirada en el autor. El autor y consumador, que es Cristo. No me mire a mí y no mire al hermano. Mire al Señor. Ponga su mirada en Él, hermano. Él es el justo. Él es el fiel. El que no tuvo pecado. El que no hubo engaño. Habló la verdad. Y aún así lo mataron. Pero la victoria nuestra, que fue resucitado y que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente permanecer. ¿Qué dice la última porción? Aunque es posible que los profetas no hayan comprendido completamente el significado más profundo de lo que Dios habló a través de ellos. Ellos no entendieron. Confiaron en Él y transmitieron fielmente su verdad. Muchas de esas profecías se cumplieron en la persona y el ministerio de Jesús. Cuando ellos hablaron la palabra, no entendieron, pero sin embargo, Dios tenía un propósito y dio al cumplimiento. Jesús vino a darle a ese cumplimiento. A medida que estudiamos las Escrituras cumplidas en otra parte de la Biblia, encontramos que el mensaje de Dios está conectado de principio a fin y que su plan para la redención es indetenible. Cristo tenía que venir a morir por nuestros pecados y a salvarnos para una vida eterna. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente serle fiel. ¿Cuánto todavía no hemos aprendido o no hemos experimentado esta verdad? Léala. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios entendimiento y las cosas van a cambiar. Hermanos, no se sienta conmigo. Créale a Dios. Créale a Dios, hermano. Confíe en Él. Y usted va a experimentar cosas grandes con Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo a darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres santo. Confío en ti, oh Dios, que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba, en medio de todo, Padre, somos más que vencedores. Yo no estoy aquí, Señor, por lo que yo siento. Yo estoy aquí porque confío en ti. Y tú cambiarás todo a mi favor por victoria. Tú dices en tu palabra que tú perdonaste mis pecados y yo lo creo. Tú sanaste mi cuerpo, yo lo creo. Gracias de antemano, Señor, porque tú lo has hecho. Y experimentaremos, Señor, ese poder tuyo sobre cada uno que estamos aquí. Y aquel que me escuche en su hogar también. Envío palabras, Señor, sobre su vida. Que obres tu perfecta voluntad en cada uno de ellos. En este momento, Dios,
A usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Le adoramos, le bendecimos y le damos gracias, porque usted es fiel y es verdadero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.